pierda, por favor, este tiempo. Vamos a continuar entonces con nuestro tiempo de predicación. Recuerden que venimos predicando el Evangelio según Juan de manera expositiva. Hoy nos corresponde el capítulo 18. Entonces les invito a que abran sus Biblias y vayan a Juan capítulo 18 y vamos a ubicarnos en el versículo 12 a el 27. Juan capítulo 18, 12, 27. Voy a leer la versión que tengo aquí, que es la Biblia de las Américas. Usted sígame, seguramente muchos de ustedes tienen la versión nueva Reina Valera 1960 o cualquier otra versión que tengan. Vamos a seguir la lectura. Dice la palabra del Señor así: entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él le dijo: no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban en pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro le negó otra vez, y al instante cantó el gallo. Hermano, hermana, incline su rostro. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea guiándonos, que el Señor sea aplicando esta palabra a nuestras vidas. Señor y Padre bueno, en esta mañana estamos delante de ti, Señor, expuestos a tu palabra. Hemos escuchado tu palabra es vida, Señor, tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, yo te pido que sea tu palabra hablando al corazón de cada uno de los que estamos aquí congregados. Padre, habla, que tu pueblo escucha. Iglesia, escucha la palabra de tu Señor. Señor, yo te pido
Que sea tu Santo Espíritu, Señor, asistiendo a este siervo, a este servidor, y a cada uno de mis hermanos aquí congregados, hombres, jóvenes, niños, niñas, mujeres, Señor, que tú has congregado en este lugar, a esta hora, en este día, Señor. Padre, háblanos. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la has enviado en esta mañana. Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias te doy, Señor, por las familias, Señor, por tu iglesia. Unimos nuestras voces, Señor, a miles, a millares de hombres y mujeres, niños, jóvenes en todo el mundo, Señor, que en este preciso momento alzan sus voces en adoración a ti. Así como ahorita, Señor, uníamos nuestras voces en ese canto, Señor, para unirlas a los ángeles en los cielos que te adoran, que cantan, Señor, tus alabanzas. Padre, hoy, en este precioso instante, unimos nuestras voces, Señor, clamando a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Una vasija de barro, vacía, Señor, pero que tú llenas con el poder de tu palabra y con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Hemos llegado al capítulo 18 del Evangelio según Juan. Hemos leído los versículos del 12 al 27. Nos estamos acercando cada vez más a ese momento sublime, grandioso, poderoso y precioso que tiene su momento más glorioso en la cruz. Y este es el momento más poderoso de la historia de la redención, al que nos estamos acercando. Y quiero, mi amado hermano, mi amada hermana y los niños que están en esta mañana aquí acompañándonos, que podamos viajar como si viajáramos en la máquina del tiempo, nos pudiéramos subir a esa nave y pudiéramos llegar a ese preciso momento, a ese lugar, allí en el huerto del Getsemaní y posteriormente en la casa del sumo sacerdote. Y podamos ver dos escenas que nos relata Juan. La primera escena tiene que ver con lo que sucede con el apóstol Pedro. La segunda escena es todo aquello que tiene que ver con el momento en que Jesús es presentado ante el sumo sacerdote para empezar un juicio. Permítame introducir este sermón con las palabras del profeta Isaías, que están en el capítulo 53, versículos 6 al 9. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo mal, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Hermanos, es importante que siempre tengamos en mente el propósito por el cual Juan escribió este evangelio. ¿Cuál es el propósito de escribirnos y dejarnos a través de la inspiración del Espíritu Santo este relato? Y ese propósito lo encontramos en el capítulo 20 de Juan, en los versículos 30 y 31. Juan dice que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas
se han escrito, o sea, las que se hicieron y las que están aquí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Nunca perdamos de vista eso, mis amados hermanos. Ese es el propósito. Ese es el propósito por el cual Juan escribió este evangelio. Este relato del evangelio. Teniendo en mente eso, mis amados hermanos, quiero que vayamos a las escenas que les planteé al principio. Teniendo también claro que Juan empieza el relato del evangelio en el capítulo 1, versículo 1, diciendo que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir eso, mis amados hermanos, que en esta escena estamos viendo al verbo que se hizo carne, que hizo tabernáculo con los hombres, para que los hombres vieran su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Pero aquí estaba delante de los hombres, de aquellos hombres que habían conspirado contra su vida, que andaban en oscuridad y no podían ver la luz. He colocado como título a este sermón: el juicio sacerdotal al Cordero de Dios y el cumplimiento de su palabra. Todo lo que vamos a ver y todo lo que nos relata Juan en estos versículos tiene que ver con el cumplimiento de su palabra. Así como lo que vimos hace 8 días en el huerto del Getsemaní, tenía que ver con el propósito del Señor, con el sabio consejo del Eterno, en que estas cosas tenían que suceder. Recuerden que Jesús ha dicho ya: ha llegado mi hora. Esta era la hora que el Padre había escogido. Este era el preciso momento. Entonces, quiero que enfoquemos nuestras cámaras a la primera escena, y en la primera escena vamos a ver a Pedro. Y vamos a ver la actitud de Pedro frente a este momento. Eso me lleva a mi primer punto, y es el cumplimiento de su palabra en la negación de Pedro. Y quiero que vayamos nuevamente a las Escrituras y podamos leer en los versículos del 15 al 18. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él le dijo: no lo soy. Y los siervos y los alguaciles estaban en pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Aquí encontramos la primera negación de Pedro. Recuerden, mis amados hermanos, Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando fue traicionado por Judas, y los soldados, los guardias, los alguaciles del Sanedrín preguntaron: ¿eres tú Jesús el Nazareno? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy. Aquí Pedro, cuando le pregunta si eres seguidor de Jesús, está diciendo: no soy. Quiero que veamos ese contraste ahí. Jesús, al decir yo soy, mostró su gloria, mostró su grandeza, y todos los que estaban allí cayeron al piso. Porque era necesario que se mostrara la gloria y la grandeza de Cristo. Pedro le había negado, le negó la primera vez. Juan nos muestra en este momento la interacción de dos dramas con dos verdades opuestas fundamentales en toda la doctrina cristiana: la gloria de Cristo
y la naturaleza pecaminosa del hombre. Tales verdades son evidentes en el contraste entre la fidelidad de Cristo y la infidelidad de Pedro. La valentía del Señor en ese momento y la cobardía de Pedro para tratar de salvar su vida. El amor sacrificial de Jesús y las mentiras de Pedro para protegerse. Y en esta primera escena, mis amados hermanos, vemos a un Pedro. El Señor, cuando fue arrestado en el huerto del Getsemaní, tenía el control de todas las cosas. Aún dijo a sus captores: dejen ir a los discípulos. Y fue una orden, dejaron ir a los discípulos. Solamente lo arrestaron a él. Pero Pedro, en su naturaleza humana, en su carnalidad, Pedro quería estar al pie. Pedro le había dicho al Señor: Señor, yo te seguiré. Hasta mi vida pondré por ti. Entonces ahora vemos a un Pedro que debía estar de pronto, esto es una especulación, perdónenme, una especulación santa, pero debía estar de pronto con los otros discípulos. Ahora Pedro está a la puerta de la casa del sumo sacerdote. No pudo entrar. Marcos nos relata esa misma escena diciendo que Pedro seguía de lejos a Jesús. Allí estaba Pedro. ¿Y quién era Pedro? Ese discípulo que siempre estuvo al pie del Señor. Recuerden que el Señor siempre tuvo 3 discípulos cercanos: Pedro, Juan y Jacobo. Pero allí estaba uno de los discípulos que estaba más cerca del Señor, siguiéndole de lejos. Y quiero llamar la atención en esto, mis amados hermanos. Entre más lejos estemos siguiendo al Señor, más posibilidades tenemos de caer y de tener la actitud de Pedro en negar al Señor. ¿Cuántas veces no hemos negado al Señor? Ahorita estamos poniendo nuestra mira y nuestra lente en Pedro. Y que aquí vemos por las Escrituras que Pedro lo negó tácitamente: no soy discípulo de ese hombre. Pero ¿cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, podemos estar caminando de lejos? No quiero mucho compromiso. Yo creo en el Señor, pero a mi manera. Y voy caminando de lejos y me voy alejando cada vez más. Y aún con nuestro obrar, con nuestras propias acciones, estamos negando al Señor. Hay diversas circunstancias por las cuales atravesamos. Que somos, así como Pedro fue expuesto, nosotros también somos expuestos. Y la respuesta es: no soy. Pedro se creía firme. Pedro creía que estaba ahí al pie del Señor y que no lo dejaría. Pedro había dicho que iba a dar la vida por él y que le iba a seguir a donde él fuera. Pero aquí en esta primera escena estamos viendo a un Pedro temeroso, alejado. Y dice la Escritura que le interrogó la sirvienta, la portera, una joven. Cuando vamos a al Evangelio según Marcos, Lucas, Mateo, tenemos un poquito más de detalle y entonces vemos allí que era una mujer joven. Y una mujer joven le preguntó: ¿no eres tú seguidor de Jesús? ¿No eres tú seguidor de ese hombre? Y se llenó de tal temor que le negó. No se lo preguntó un alguacil, no se lo preguntó un soldado romano, no se lo preguntó el tribuno. No fue el sumo sacerdote el que le hizo la pregunta. Fue aquella mujer joven. Y delante de aquella mujer joven dijo: no lo soy. Pedro está allí, en aquel lugar donde habían prendido ese fuego, esas brasas. El propósito tal vez es de mimetizarse entre los que están allí. Juan nos deja ver que habían unos sirvientes y que estaban los alguaciles allí de pie calentándose porque hacía frío.
Y como que Pedro se mimetiza allí y quiere estar al pie de ellos porque estoy en riesgo de que me reconozcan como discípulo de Jesús. Y podemos leer también, acompáñenme, en el versículo 25 al 27. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron: ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: no soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó el gallo. Hermanos, amados, esto era necesario que sucediera, porque el Señor ya lo había profetizado, porque el Señor ya le había dicho a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Cuando miramos a Mateo, cuando miramos a Marcos en este mismo momento, dice que cuando Pedro negó al Señor la tercera vez, esbozó una mirada hacia Jesús y Jesús le miró a él. Y se encontró la mirada de Jesús con la mirada de Pedro. Esto, mi amado hermano, para decirles que solo una mirada del Señor podrá restaurar nuestras vidas. La mirada de Jesús no era una mirada acusadora, no era una mirada como la que nosotros a veces solemos hacer. Cuando decimos no hagas tal cosa y lo haces y ¡pum!, caes. ¿Te das cuenta? Yo te lo advertí. No, era una mirada de amor, de compasión. Por eso Hebreos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestros pecados. Él conocía el corazón de Pedro. Y quiero que vayamos ahí, en el capítulo 13, ahí seguidito de Juan. Y miremos aquel momento de aquel Pedro osado, en el capítulo 13, versículo 36, dice la escritura así: Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. No cantará el gallo. Pedro osaba dar la vida por Jesús, pero Jesús sabía que Él era el que iba a dar la vida, no solamente por Pedro, sino por todos aquellos, como dice Juan 3:16. Porque el Señor amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Recuerden el propósito del Evangelio de Juan. No solamente el Señor iba a dar la vida por Pedro, Pedro no podía dar la vida por el Señor. En eso se cumple la Escritura. Y en lo que el Señor le había dicho a Pedro, aquí estamos viendo en este pasaje de la Escritura, en esta escena, a un Pedro que se había apartado, que le había negado, pero que tan pronto el gallo cantó, la mirada de Pedro hacia el Señor, diciéndole: Señor, tú todo lo sabes,
tú todo lo puedes. Ahí se mostró la grandeza sublime del Señor. Y quiero que ahora vayamos a la siguiente escena. La siguiente escena corresponde a lo que estaba aconteciendo con Jesús. Y esta segunda escena tiene que ver con lo que se nos relata en los versículos 12 al 14 y posteriormente del 19 al 24. Acompáñenme allí. Dice Juan: entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que le había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Jesús es llevado ante el sumo sacerdote. Por eso, este segundo punto, mis amados hermanos, tiene que ver, y le he colocado, el juicio de los sacerdotes para el cumplimiento de la palabra de Dios. No podemos perder de vista de que estamos en las vísperas de la Pascua. Está próximo a celebrarse la Pascua. Es necesario llevar un cordero para el sacrificio. Para ese sacrificio que realizaba una sola vez cada año el sumo sacerdote, para cubrir los pecados durante un año, cubrir los pecados del pueblo. Pero esta Pascua no era cualquier Pascua. Era la Pascua que el Padre Eterno había escogido. Desde el Supremo Consejo, allá antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos, en ese consejo intertrinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían decidido que esta era la hora, que esta era la Pascua, donde el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sería entregado como un cordero. Y podemos ver en el relato de Juan que había una corte romana y había unos alguaciles que pertenecían al templo de los judíos. Amados hermanos, una corte, como lo dice Juan en su relato, que venía al mando de un tribuno en el tiempo del Imperio Romano. Ese tribuno tenía a su cargo 1000 hombres del ejército romano. 1000 hombres del ejército romano no era nada despreciable. Era el ejército más poderoso de su época. Tenían las armas más desarrolladas y más poderosas de su época. La estrategia militar más desarrollada de su época. Tal vez, y no lo deja ver la escritura, no iban los 1000 hombres, tal vez iban 300, tal vez iban 200. Pero era una fuerza poderosa la que acompañaba este momento. También estaban los alguaciles del templo. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que estos hombres, este sistema religioso corrupto, había convencido al emperador romano, al gobernador romano, para que en este momento, por la gravedad de los hechos, por la peligrosidad de la persona que se iba a capturar, debía ir una guardia romana, una corte romana. Imagine usted todo lo que tuvieron que haber dicho de Jesús a los romanos, para que tuvieran sendas precauciones. Por eso, en la escritura, mis amados hermanos, encontramos en el Salmo, el salmista, en el Salmo 22, el salmista nos dice lo siguiente en el versículo 12. Dice así, David: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente.
Eso era lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. Como toros de Bazán, fuertes toros le habían rodeado. Estaba teniendo cumplimiento la palabra del Señor en las profecías mesiánicas, en estos salmos mesiánicos. Además, le ataron. Y el propósito de que le ataron no es un dato menor. Cuando el cordero iba a ser sacrificado, según la ley de los judíos, y era llevado al templo, debía ser atado en el altar de los sacrificios para ser presentado como ofrenda. Y así como Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac, Abraham ató a Isaac para llevarlo al altar del sacrificio. Así Jesús estaba siendo atado en ese preciso momento. Isaac y ese momento solamente estaban prefigurando este sublime y poderoso instante en la historia de la redención. Así como Isaac fue atado, era prefiguración de lo que estos hombres malvados, sin juicio y en la oscuridad, iban a hacer con el verdadero cordero, el cordero perfecto, el único cordero que podía quitar el pecado del mundo. Recuerden que los animales que se sacrificaban año tras año y la sangre que se derramaba año tras año solamente cubría los pecados. Pero este era el cordero que Dios había escogido, el verdadero cordero, la ofrenda perfecta, como lo dice el escritor de Hebreos, que podía quitar el pecado del mundo. Por eso le ataron. El Salmo 118 dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Ese fue el propósito por el cual fue atado. Ahora hablemos un poco de este personaje que se nos menciona acá. Únicamente lo menciona Juan, Marcos, Mateo y Lucas no lo mencionan. Pero Juan sí nos está mencionando a un sumo sacerdote llamado Anás. Anás ejercía un poder en interpuesta persona. Anás había sido destituido como sumo sacerdote en el año 16 después de Cristo por el antecesor de Poncio Pilato, que se llamaba Valerio Grato. Y había sido destituido porque Anás tenía un poder muy peligroso para el imperio, con el dominio que ejercía sobre todo el liderazgo en el templo y en el pueblo judío. Pero Anás era un hombre orgulloso, supremamente orgulloso. Un hombre supremamente avaricioso, lleno de avaricia, lleno de codicia. Y Anás era un hombre supremamente poderoso. ¿Ya ven ustedes cómo esto no es nuevo? Ejercer el poder por interpuesta persona no es nuevo. Entonces Anás tenía el poder de colocar a quien lo sucediera. En un año lo sucedieron 5 de sus hijos como sumo sacerdote. Hasta que posteriormente entra a la escena el otro personaje que se nos menciona acá, Caifás. Caifás era el que ejercía como sumo sacerdote. Pero lo que dijera Anás tenía mucho poder. Y lo que dijera Anás era el cumplimiento de lo que se iba a hacer en el templo. ¿Y por qué Anás tenía tanto poder? Porque Anás había tejido todo un sistema comercial en el templo. Recuerdan en el capítulo 2 que Jesús entra al templo y bota las mesas de los cambistas y todos los que están vendiendo los animales y todo eso. ¿Recuerdan ustedes? Que dijo que la casa de mi padre la han convertido en una cueva de ladrones. Pues bueno, el principal cabecilla era Anás. Él era el que orquestaba todo esto. Él era el que vendía los corderos, los palominos para ser sacrificados. Pero si alguno de los judíos que venía de otro lado del imperio, venía de lejos, traía un cordero para ser sacrificado en el templo, tenía que pasar por la inspección
del sumo sacerdote para poderlo convalidar, para poderlo habilitar para el sacrificio. Entonces eran tan sagaces estos sacerdotes que le revisaban hasta el último defecto para encontrarlo. Y así no lo tuviera, lo encontraban. Para decirle, esa ofrenda que usted ha traído al templo no está apta para el sacrificio. Pero no se ponga triste, no hay problema. Aquí le tenemos la solución. Mire, aquí ya tenemos unos corderos, tenemos unos palominos, según el caso, y todos ya están revisados, todos ya pasaron la lista de chequeo, ya todos pasaron la revisión de calidad y tienen el sello de Incontec. Entonces lo puede confiar, lo puede comprar confiadamente, ya usted lo puede sacrificar, ese sí le va a cubrir los pecados, porque cumple toda la norma. Pero ese cordero tenía un precio muy costoso, muy elevado. Entonces hacían negocio de esto. Pero además, los judíos debían de presentar sus diezmos y sus ofrendas al templo. Pero como ellos venían de otros lados del imperio, entonces si venían de otros lados del imperio, la moneda que se manejaba, pues no era la misma que exigían los judíos en el templo. La moneda de los judíos era diferente. Entonces tenían que traer su dinero, sus monedas y cambiarlas. Por eso Jesús habla de la mesa de los cambistas. Pero en ese cambio de monedas, también engañaban al pueblo, también robaban al pueblo. Entonces Anás tenía todo un imperio económico y poderoso para manipular y para derivar su riqueza de allí. Ese era el juez que iba a juzgar a Jesús. Ese era el sumo sacerdote que iba a dar el aval para que ahora el Cordero de Dios pudiera ser llevado al sacrificio. Claro, no lo iba a hacer como lo hacía con su negocio, porque el interés de este sumo sacerdote era que el Hijo de Dios fuera quitado del camino, como lo dice Isaías, quitado de la tierra de los vivientes. ¿Por qué razón? Porque Jesús era un peligro para el sistema religioso. Porque Jesús estaba predicando el reino de los cielos. Porque Jesús había denunciado lo que hacía ese sistema religioso en el templo. Había motivos suficientes para quitarle del camino. Pero lo que ellos pensaron en un mal, Dios lo tenía planeado para un bien. Mientras ellos pensaban que Jesús debía ser llevado a la cruz para eliminarlo, el Señor Todopoderoso estaba diciendo: he de beber la copa de la ira del Padre, porque en la cruz, y solamente en la cruz, habrá salvación y redención. Ese era el propósito. Ahora miremos un poco a Caifás. Caifás dice unas palabras que solamente podían estar apuntando al cumplimiento de la palabra del Señor. Y miren ustedes en el versículo 14 lo que dice Juan, que Caifás, que era el sumo sacerdote en ese año, dice: y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. O sea, el yerno de Anás había dicho a todos los judíos que era mejor que Jesús fuera eliminado para que el imperio romano, las autoridades romanas, no los eliminaran a ellos y su negocio poderoso y portentoso en el templo. Acompáñenme ahí en sus Biblias al capítulo 11. Perdón, sí, al capítulo 11 y desde el versículo 47. Dice la palabra del Señor así: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían:
¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora, a manera de comentario, Juan nos dice a partir del versículo 51, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo él el sumo sacerdote de ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Todo lo que ellos planearon, mis amados hermanos, todo lo que ellos estaban haciendo, apuntaba a que se cumpliese el consejo de Dios establecido desde antes de los tiempos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había establecido ese momento. Y ven ustedes que estos hombres, aún en la oscuridad, aún en su mente entenebrecida, en su corazón totalmente dañado, aún estaban conspirando para hacer un mal, pero aún eso, en esos pequeños detalles, vemos el poder de Dios obrando. Porque todo lo que ellos planeaban y todo lo que ellos hacían apuntaban a este momento, al sacrificio perfecto, a la ofrenda perfecta, a ese cordero que tenía que ser evaluado, tenía que ser enjuiciado por el sumo sacerdote. Ese era Anás, ese era Caifás, pero Dios estaba usando a uno de estos hombres para el cumplimiento de su palabra. Ese Caifás, con lo que había dicho, que era necesario que un hombre muriera, que era mejor que un hombre muriera y no todo el pueblo, no toda la nación. Podemos hacer un paralelo, mis amados hermanos, con lo que veíamos hace 8 días. Y el pastor Luis nos indicaba, recuerden ustedes que ahora aquí Jesús está en el huerto del Getsemaní. Pero ¿cómo empezó toda la historia de la redención? En un huerto. Y en el huerto estaba Adán y estaba Eva. Y la serpiente, que era astuta, le habló al oído a Eva. Y entonces, por el pecado de un hombre, entró la muerte, ¿verdad? Ahora aquí, en el huerto de Getsemaní, vemos cómo Satanás también está orando, pero ahora, como Pablo le ha llamado y lo ha mencionado en las Escrituras, tenemos el postrer Adán. Y Caifás estaba apuntando y señalando al postrer Adán, porque convenía que un hombre muriera para que toda la nación viviera. Y Juan dice, y no solamente la nación de los judíos, sino todos los hijos de Dios que están esparcidos en todo el mundo, en todos los siglos, en todas las edades. Era necesario que el Hijo de Dios muriera, porque en el postrer Adán ahora hay vida. Si en el primer Adán hubo muerte, en el postrer Adán tenemos vida y vida eterna. Recuerden el propósito del libro, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida eterna. En esta escena, mis amados hermanos, vemos un juez injusto, haciendo un juicio injusto. ¿Cómo se unieron?
¿Cómo se pusieron de acuerdo? Arrestar a Jesús a altas horas de la noche, llevarlo a un juicio en la madrugada, en un lugar donde normalmente no se hacía el juicio, en la casa de Anás, que ni siquiera ejercía como sumo sacerdote. Luego pasaría a la casa de Caifás. ¿Y por qué en la madrugada? Bueno, estaba contra la ley. Y tal vez el tiempo en la casa de Anás le estaba dando tiempo a Caifás, porque Marcos nos relata que no solamente estaba Caifás, sino que estaban los sacerdotes del templo, que estaban los escribas, que estaban los fariseos. O sea que estaba dando tiempo a que todos se reunieran para poder cumplir su propósito. Y aquí vemos algo más de este juicio. Aquí podemos ver algo más. Versículo 19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en secreto. Anás está interrogando a Jesús. La ley judía permitía, como hoy en día en nuestro contexto judicial, que aquel que es acusado tenga el derecho de la inocencia y que no se incrimine a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que se estaba violando aquí el debido proceso. Jesús no tenía la obligación de contestar ninguna pregunta. Cuando a la pregunta de Caifás, que si ustedes notaron, Caifás estaba interesado por los discípulos. Estaba más interesado por cuántos le siguen, cuántos hay detrás suyo, quiénes ya han llegado a ser de esta secta, como ellos la pudieron haber llamado en su momento. Y luego le pregunta por su enseñanza. O sea, le interesaba más lo otro, ¿no? Se nota su tendencia a lo material y a lo terrenal. Y le pregunta luego por su enseñanza. Pero si ustedes notan la respuesta de Jesús, Jesús no le está hablando de sus discípulos. No le está diciendo quiénes son sus discípulos ni cuántos son. Jesús le está diciendo: yo he hablado en el templo y en la sinagoga. Todo lo que yo he enseñado, lo he enseñado a la luz. Ustedes me están haciendo un juicio en la oscuridad, porque sus mentes están entenebrecidas. Pero yo todo lo que he hablado y todo lo que he enseñado, lo he hablado en público. Lo he enseñado en público. Si tienen algo contra mí, muéstrenme sus testigos. Claro, cuando vamos a Marcos, Marcos nos muestra que hay unos testigos que hablan cosas que el Señor no dijo. Y que entre ellos mismos se controvierten en sus testimonios. Pero no nos vamos a ir a Marcos, nos vamos a quedar en Juan. Solamente para mostrarles, mis amados hermanos, que todo lo que estaban haciendo hacía parte del cumplimiento del plan de Dios. Isaías nos muestra en su libro, en el capítulo 53, cómo era necesario que él fuera llevado como oveja al matadero, que fuera calumniado, que fuera acusado. Y cuando Jesús da esta respuesta al sumo sacerdote, hay algo que quiero, mis amados hermanos, que le prestemos mucha atención. Hay un alguacil allí, un alguacil del sumo sacerdote, que lo encontramos allí en el versículo 22. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? Golpeó el rostro de Jesús por la respuesta de Jesús. Él no estaba obligado a dar la respuesta. Sin embargo, le dijo: hay muchos testigos de lo que yo he hablado. ¿Por qué me lo preguntan a mí? Eso estaba
dentro de una legítima defensa. Sin embargo, aquel alguacil cegado, con su mente entenebrecida, con el único propósito, mis amados hermanos, de agradar a Anás, porque Anás era un hombre poderoso, rico, con influencia, le dio una bofetada al Señor. Y llamo la atención aquí, mis amados hermanos, porque así como lo vimos con Pedro en su negación, nosotros también podemos caer en la actitud de este alguacil. Y tal vez usted diga, pastor, pero ¿cómo le voy a pegar a Jesús? Hermano, con nuestra forma de obrar, con lo que decimos. Muchas veces estamos en situaciones y en momentos donde preferimos agradar a los hombres que dar la honra y la gloria al Señor. Hermano, si todo lo que usted hace, si lo que usted piensa, si lo que usted habla, si en la manera en cómo usted obra, todo aquello le da la gloria al Señor, bendito sea el Señor. Porque le está adorando y le está glorificando. Pero si hay algo en lo que no podemos decir eso, esto que acabo de hacer, esto que acabo de decir, o esto que estoy pensando, no glorifica al Señor, entonces estoy dando una bofetada al Señor. ¿Ustedes comprenden eso? Créanme, mis amados hermanos, que esto me ministró muchísimo. Porque tal vez uno se acerca al texto y dice, oh, qué alguacil. Pero ahora nosotros, que hemos sido llamados al cuerpo de Cristo, para glorificar su nombre, para adorarle en todo tiempo. Y déjenme recordarles, mis amados hermanos, que la adoración no es una actividad. A veces pensamos que la adoración es una actividad y venimos y entonces llegamos temprano y adoramos. Ay, qué tan buenos adoradores somos y nos vamos de aquí, pensando que hemos hecho la mejor adoración. No, mi amado hermano. La adoración no es una actividad, la adoración es una actitud del corazón que está presente todo el tiempo. ¿Estamos adorando al Señor todo el tiempo? ¿O estamos teniendo una actitud como la del alguacil, o una actitud como la de Pedro que le negamos? Porque a veces queremos ser cristianos de la secreta porque que ir a la familia, que ir al jefe, que ir a mis compañeros en la universidad, si se enteran que yo soy cristiano. Esa es una forma de abofetear al Señor con nuestra actitud. Sé que es duro, mis amados hermanos, yo soy el primer ministrado aquí con esto. Sabemos que estamos en una naturaleza caída, que mientras estemos peregrinando por esta tierra, aún vamos a cometer pecado, que ninguno ha alcanzado la perfección y no la alcanzará hasta el día en que el Señor vuelva, hasta el día de la glorificación. Y tal vez no andemos perfectamente, mis amados hermanos, pero en nuestro proceso de santificación sí debemos andar sinceramente. Esto sucedió allí. Y era necesario que el cordero fuera llevado delante del sumo sacerdote para que el sumo sacerdote le diera el visto bueno y así llevado al otro proceso, que era el sacrificio. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que en el tiempo del Imperio Romano los judíos estaban bajo el poder del imperio. Y solamente se les permitía a los judíos que siguieran sus leyes religiosas y algunas leyes que tenían que ver con lo civil. Pero lo único que no se les permitía era que ellos en un juicio pudieran llegar a colocar la pena capital sobre aquella persona en que estaban enjuiciando. Eso no lo podían hacer. Entonces aquí Juan nos está relatando el juicio religioso al Cordero de Dios. Y por eso era necesario que pasara por ahí. Y como Anás tenía tanto poder, como les había dicho, en interpuesta persona, entonces era Anás el que tenía que decidir y tenía que pasar por las manos de Anás.
para que luego Caifás pudiera enviarlo ante la corte romana, ante Poncio Pilato. Ese era el propósito. Entonces, hoy podemos ver y podemos entender cómo ese cordero perfecto, el cordero provisto por el Señor, así como en el tiempo en donde Abraham, y vuelvo a ese momento, Abraham iba a sacrificar a Isaac, el Señor se proveyó de un cordero para ese momento. Ese era el cordero de Dios, que prefiguraba este momento. Y ahora el cordero de Dios había sido llevado a un juicio injusto, con unas pretensiones perversas, pero que Dios todo lo estaba llevando al cumplimiento de su palabra. Y eso es lo que nos quiere mostrar Juan, que a pesar que los hombres pensaban que tenían el dominio del poder, que a pesar que Satanás pensaba que iba a apagar la luz del mundo, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ahora en este juicio y en la cruz, Satanás, pensando apagar la luz del mundo, iba a encender millones y millares de luces en todo el mundo. Porque tú y yo somos luz en medio de la oscuridad. No porque brillemos con luz propia, es porque el Espíritu Santo de Dios ahora ilumina nuestras vidas, nuestras mentes y nos da el poder y la sabiduría. Quiero cerrar con 3 aplicaciones. Primero, podemos ver cuán maravilloso es el amor de Cristo, el juez de todo el universo, que estuvo dispuesto a someterse al juicio injusto del hombre caído y pecaminoso, para la salvación de los escogidos, de todos aquellos que han sido llamados, de todos los escogidos, en todos los tiempos, en todas las edades, antes de la cruz y después de la cruz. Como dice Hebreos 11, aquellos que caminaron como viendo al invisible, aquellos que antes de la cruz caminaban viendo hacia la cruz, pero ahora después de la cruz, tú y yo, que hemos podido mirar como con un espejo retrovisor hacia la cruz. Para todos los que pueden confesar el nombre del Señor. Por todos ellos, el Señor entregó su vida voluntariamente, procesado y condenado, para que tú y yo podamos ser absueltos en el tribunal de Cristo. Segunda aplicación. La caída de Pedro nos permite reflexionar frente a nuestra madurez espiritual. Pedro, el discípulo más cercano a Jesús, el que pensaba que estaba más firme y que había declarado que iba a dar su vida por él, que nunca lo dejaría. Ese Pedro que se creía tan fuerte, cayó en una apostasía temporal. Le negó. Pero no los quiero dejar con una historia triste de Pedro. Porque todos sabemos por las Escrituras que en esa mirada que el Señor hizo a Pedro, esa mirada era suficiente para restaurarle, para levantarle. Y pudiéramos ver a Pedro en los relatos de Lucas en el libro de los Hechos, a un Pedro valiente, a un Pedro que ahora sí daba la vida por el Señor, a un Pedro que no le negaría, a un Pedro que no le importaba que le llevaran a cárceles y que dijo, prefiero primero obedecer a Dios que a los hombres. Ese es un Pedro restaurado. Porque el Señor le había dicho que recibiría poder cuando viniera sobre ellos, sobre los discípulos, el Espíritu Santo. Y ahí sí podrían ser testigos. Pedro, en la escena que hemos relatado, ni siquiera sirvió como testigo. Le siguió de lejos y le negó. Pero ahora este Pedro restaurado, ahora este Pedro lleno del Espíritu Santo, era un testigo, era un mártir, y como mártir dio la vida por el Señor.
Hermano, cuando yo pienso que soy fuerte, cuando yo pienso que estoy firme, debo pensar en Pedro. Y no en el Pedro después, sino en el Pedro antes, en el que hemos mostrado hoy, en ese instante, en esta escena, el que se creía fuerte y cayó. Así que mi amado hermano, el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Cada día necesitamos más del Señor. Cada día necesitamos más de su gracia, de su gloria, de su sustento. No nos creamos tan fuertes. ¿Por qué creernos tan fuertes? Si somos débiles. No hay hombres fuertes, mis amados hermanos. Ni David, ni Salomón, ni Abraham, ni Josué, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Ninguno de ellos eran hombres fuertes. Son hombres débiles, sujetos a pecado, sujetos a pasiones desordenadas. Tú y yo también somos hombres débiles. Y cuando digo hombres, estoy hablando de todo el género humano que ha sido llamado por el Señor. ¿Sí? Para no decir hombres, mujeres, niños, hombres. Pero ¿saben una cosa? Tenemos un Dios fuerte y poderoso. Él es el que nos sustenta. Nunca se nos olvide de eso. Tercera aplicación. Pedro cometió un pecado de apostasía temporal. Amigo, amiga, que hoy estás aquí, que has escuchado esta palabra y que aún tienes dudas, que aún crees que no has sido llamado o que estás dudando. Tengo que decirte que estás en una apostasía permanente. Pero este es un precioso momento que el Señor, así como lo hemos relatado, lo tenía todo bajo su control. Hoy también el Señor te está llamando. Hoy el Señor está aquí para que, si tú has sido tocado por el poder de la palabra, si ha sido derramada fe en tu corazón, ahora tú puedas ser como el Pedro restaurado, como el Pedro lleno del Espíritu Santo. La invitación es que este es un precioso momento para que puedas orar y venir al Señor en arrepentimiento y fe, porque Él es el único que te puede dar la firmeza. Él es el único que te puede dar la vida eterna. Él es el único que te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único y poderoso Dios. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre. Alabo y bendigo tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites una vez más, Señor, poder disertar en el texto bíblico, poder ser nutridos, Señor, por tu palabra, el alimento que tú envías, Señor, desde los cielos, porque tú dijiste que eras el pan de vida eterna. Gracias te doy, Señor. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los hombres, jóvenes, mujeres, niños, niñas, Señor. Padre, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayudes en nuestro caminar, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean para tu adoración, que todo lo que hagamos, pensemos, Señor, en lo que obremos, Dios, podamos glorificar tu santo nombre. Podamos decir, Señor, esto que yo hice en este momento te glorifica, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu iglesia a la que tú compraste a precio de sangre. Gracias, esa costosa sangre del Señor. Te alabo y te bendigo. Amén.